considérenlo como el Amazonas, como el Orinoco. Se ven el río, ¿verdad? Y ven la masa de agua circulando, y si no se ponen a detallar no ven el agua que está circulando, ven el agua lisita, ¿no? Cuando el río es profundo, es arenoso, el agua circula lisito. Ahora imagínense por ejemplo el Motatán. ¿Saben qué se llama el río? ¿Qué vas a parar? Claro, el Motatán baja de este lado y el Chama baja del otro lado. El Motatán baja por el páramo hasta Olera, por ahí. Y el Chama baja por el otro lado. El Chama baja por el lado del río. Ajá. Son los ríos que hacen el valle, los dos valles de Mérida. El valle que va para el lado y el valle. Ajá. Entonces, ese río como baja, cuando hace poco piedra. ¿Ustedes le ven así lisito? El río va a ir chocando con piedras y va dando, y se ve la espuma y el movimiento del agua, ¿se ve o no? Entonces, como ven ahí, hay dos formas de fluir el agua dependiendo de los obstáculos que se van encontrando. Si el agua no se encuentra en ningún obstáculo, el agua no tiene por qué cambiar de sentido, el agua siempre tiene una dirección única. Pero en cambio si el agua se encuentra obstáculos, el choca con el obstáculo y el agua empieza a hacer remolinos, empieza a dar vueltas sobre sí mismo. El obstáculo le hace hacer turbulencia. Bien, entonces de la misma manera el flujo sanguíneo, fluye, hay dos tipos de fluido sanguíneo. El fluido que es así como un fluido calmadito, el fluido laminar y el fluido turbulento. Entonces, como ven aquí en este esquema, la sangre, bueno, también lo dije hace rato, ¿verdad? La sangre que va por el medio, no choca con nada, ¿ya? Y no tiene resistencia. Por lo tanto, la velocidad del centro es más rápida que la velocidad que va por las paredes. Entonces, la velocidad que va por las paredes es más lenta. Por eso es que nosotros vemos el fluido de la sangre, las partículas que van por el centro llegan más lejos, más rápido que las partículas que van pegadas a la pared, van disminuyendo la velocidad. Entonces, esta figura que se da aquí, la velocidad de las partículas en la sangre, es lo que se llama una parábola. Entonces, por eso se llama que el fluido de la sangre, cuando no encuentra ningún obstáculo, solamente el obstáculo en las paredes, eso se llama un fluido parabólico. Un fluido parabólico, un perfil parabólico. Y esta sangre cuando fluye así no hace ruido. ¿Sí? Y la sangre no tiene que vencer, solamente tiene que vencer la energía de la resistencia, pero no tiene por qué vencer ninguna otra, entonces gasta menos energía para fluir. Y la velocidad es mayor, obviamente, ¿verdad? No tiene con qué chocarla. Sin embargo, cuando nosotros la sangre, hay obstáculos, por ejemplo, que haya divisiones de las ramificaciones o que algo lo esté comprimiendo y disminuye, hay mayor cantidad de sangre que choca con las paredes, el flujo, tiene que las partículas empiezan a dar vueltas, a hacer remolinos igual que un río. Entonces ese fluido se llama fluido turbulento. Entonces el fluido turbulento, como la sangre no tiene que devolverse y hacer remolino, el fluido más lento hace ruido y el perfil es plano, o sea, porque no hay ninguna partícula que vaya más rápido, entonces el perfil se hace plano. Bien, ¿qué tiene que ver con esto? Que resulta que la sangre tiene que fluir lo menos alterada posible, ¿no? O sea, que el flujo normal de la sangre debería ser un flujo laminar, se llama laminar el flujo. Si hay algún trastorno que provoca un flujo turbulento, este flujo turbulento va a provocar dos cosas. Primero puede provocar vacíos, o la sangre da vuelta y se provoca un vacío. Y ese vacío puede
formarse una burbuja y esa burbuja puede circular como burbuja. Entonces ese es un trombo de gas. Pero también la sangre al moverse puede producir una activación del sistema intrínseco de la sangre, de la coagulación, provocando un trombo, o sea, una coagulación que no está fija a nada, porque parece que las coagulaciones se dan cuando el bloqueo se rompe y el coágulo queda fijado a la pared. Pero cuando se activa sin ningún tipo, se quiebra espontánea, la coagulación intrínseca, ese trombo no queda fijado a nada y circula. Entonces, ese trombo puede detenerse por tamaño, puede detenerse en un sistema capilar y obstruir el sistema capilar, no le entra sangre. Imagínense que eso sea un sistema capilar del cerebro. O sea, ahí se muere una parte del cerebro con lo que llaman una trombosis, o si en el pulmón, lo que llaman una trombosis pulmonar. De acuerdo a las ejercicios que son anticoagulantes, ¿por qué se tomaría eso? Porque, sí, porque recuerda que la sangre puede espontáneamente, no debería, pero espontáneamente puede provocar no debería, pero normalmente no se produce, pero se produce y usted puede tener casos de trombosis, porque si no se produciera nunca, no existieran casos de trombosis. Sí existen los casos de trombosis. Y usted lo puede ver en un tubo de ensayo. El tubo de ensayo usted lo pone en sangre y la sangre no se queda quieta, la sangre se coagula. Esa es la vía intrínseca de la coagulación. O sea, la vía intrínseca se puede activar. Puede ser que la vía intrínseca algo activa el factor 9. Puede ser vidrio, creo, también. ¿Qué? El vidrio, o sea, algo negativo como el vidrio del. Ok. Entonces, también un flujo así turbulento circula más lento. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso lo explico yo. ¿Cuál una utilidad que tiene esta cambio en el fluido? Es que el fluido turbulento produce ruido. Entonces, lo que preguntaba ahorita María, ¿por qué se usa lo del pulso? Entonces, si ustedes pulsan la arteria radial y la presionan, van a sentir el pulso. Pero ese pulso lo que es un ruido. Así que ustedes están oyendo con los dedos. Un ruido, lo que están, es como ustedes ponen un sordo puede escuchar la música poniendo la mano al parlante, ¿verdad? Con los dedos están escuchando la vibración que produce el ruido. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, o escuchando con los dedos, es escuchando un ruido que está produciendo el fluido turbulento cuando ustedes presionan la arteria radial y le disminuyen el radio. Ustedes presionan la arteria radial, le provocan una montañita sobre la cual la sangre va a chocar aquí y se va a formar un fluido turbulento y después arranca otra vez. Este fluido turbulento produce ruido. Y es lo que ustedes escuchan cuando se sienten el pulso. Lo que están oyendo es un fluido turbulento. Obviamente cuando hay sístole, o sea, la presión que hay en el corazón, la sangre circula un poquito más rápido y después se para el ruido cuando hagan dístole, las diátesis. ¿Qué otra utilidad tiene esto del flujo turbulento? Que es la presión arterial. Porque la presión arterial se mide a través de un esfigmomanómetro, un nanómetro esto que se pone alrededor del brazo, le ponen una perita y le llenan uno. ¿Qué hace esa bombita? Porque ¿qué hace esa bombita? Cierra la arteria que va por aquí, la braquial. La cierra. No deja de circular sangre por la braquial. Entonces, al cerrar completamente no pasa sangre. Entonces, se hace un torniquete. Luego van abriendo poco a poco hasta que empieza a salir la primera. La arteria se va abriendo poco a poco a medida que se va soltando el aire hasta que empieza a pasar la primer campito de sangre. ¿Ustedes creen que ese campito de sangre va a pasar cómo? Turbulento. Porque ahí está pequeño el campito que empieza, la sangre pasa de una vez turbulenta. Entonces ese es el primer, se pone un estetoscopio aquí. ¿Por qué se pone un estetoscopio aquí? Mira, pero ¿qué va a escuchar en el brazo si el corazón está aquí? No, el estetoscopio se pone aquí porque lo que se escucha es el ruido del fluido turbulento. Apenas comienza a pasar la primera poquito de sangre, arranca el fluido turbulento.
y el flujo turbulento, hasta que la sangre, hasta que el bicho del brazo se abre completamente y la sangre se restablece, el fluido laminar y ya se deja de producir ruido. O sea, lo que estamos oyendo con la medida de la tensión, con el tensiómetro, con el sfigmomanómetro, es el ruido que produce el flujo turbulento cuando la perita esa cierra la arteria braquial. No, umeral. Umeral más arriba. Umeral, la braquial es más arriba. Bueno. ¿Sí? Entonces, bueno, claro, aquí cuando está abierta la arteria, es laminar, pero cuando yo la cierro con el manguito se empieza a hacer turbulento, y esa turbulencia es la que se oye por el estetoscopio que se pone aquí. Okay. ¿Qué otra cosa puede producir flujo turbulento? Fíjense que el flujo turbulento se produce cuando hay un obstáculo al flujo. Este obstáculo en las arterias no existen, ¿verdad? Las arterias son lisitas por dentro. Pero si la persona tiene problemas de arteriosclerosis, la arteriosclerosis se da es porque ya tiene tanto grasa por todos lados del cuerpo que no tiene más donde guardar arterias que debajo del endotelio de las arterias. O sea, aquí se da una montañita donde está almacenada grasa. Y esta montañita la da la grasa. O sea, esa montañita que está aquí, como ven, está en la capa de una arteria normal, y a medida que se va acumulando grasa debajo del endotelio, esa capa endotelial va provocando una montañita, y la sangre al chocar con ella va a provocar un flujo turbulento. Tipo, También y se puede producir aquí. Aquí esta turbulencia puede activar la vía intrínseca de la coagulación. O sea, ese es el problema de las personas que tienen alto el colesterol, que tienen que cuidarse porque tal, no sé cuándo. Es porque uno de los peligros del colesterol alto es que el colesterol se almacena aquí, en el endotelio de las arterias, debajo, provocando ateromas. Y eso se llama aterosclerosis. Esta burbujita de grasa se llama ateroma. Y la enfermedad se llama aterosclerosis. Y eso sí, si esa arterita es una coronaria, que es la arteria que irriga el corazón, entonces va a provocar una insuficiencia de irrigación al músculo cardíaco, y dependiendo de la cantidad de músculo cardíaco que se muera, es el infarto. O sea, el infarto puede ser fulminante o no. Ok. Otra cuestión que tiene el flujo turbulento es que para que el flujo se mantenga laminar tiene que tener una velocidad constante, una velocidad, sin un rango de velocidad, un rango de flujo. Como ustedes ven, como ejemplo, cuando abren la manguera y la dejan así con el pico salido, ¿verdad? Con el pico abierto, ustedes ven el agua sale clarita, ¿verdad? Sin burbujitas ni nada, va cayendo así el agua. ¿Están siguiendo la imaginación? Okay. Ahora ustedes le ponen el dedo no, le van el dedo no, porque el dedo es una ateroma. Al producir, ustedes ponen el dedo al pico de la manguera y empieza a salir, el agua se empieza a salir para todos lados con burbujas. Ahí están provocando un flujo turbulento. Pero no, supongamos que yo tengo la manguerita y abro la llave full y pongo la bomba full. Esa agua va a salir igual cristalina. No, el agua sale con muchas burbujas y con mucha fuerza. Y sale con mucha burbuja. Eso quiere decir que al aumentar la presión, aumentar la velocidad, también se crea un flujo turbulento. Entonces, una de las cosas que puede producir un flujo turbulento es dentro de las arterias, ya no es que haya un obstáculo, sino que haya aumentado la velocidad de la sangre. O sea, al aumentar la velocidad de la sangre, de aquí para adelante se crea un flujo turbulento simplemente por el aumento de velocidad de la sangre. Entonces, eso se llama la velocidad crítica. O sea, la velocidad crítica es el flujo máximo que puede tener un vaso sanguíneo para que no produzca un flujo turbulento. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo puede aumentar la velocidad del flujo? Aumentando el gasto cardíaco. Se aumenta el gasto cardíaco porque hay algo fallando. El corazón está latiendo muy fuerte o hay mucha resistencia. Aumenta la presión. Esto lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué es la velocidad crítica? La velocidad crítica es el máximo de velocidad que puede tener, o de flujo que puede soportar un vaso sanguíneo para evitar que el flujo se haga turbulento. Se llama velocidad crítica.